Bienvenidos al episodio 22 de Cibernetia. Hoy vamos a hablar un poquito de astronomía. Hoy vamos a hablar de astronomía. Ujú. Vale. Pero sobre todo de IA. De IA. Ah, ya me había asustado. Porque digo, no lo tengo preparado eso. No, y además astronomía, que no Vale. astrología. Astronomía. Sobre todo. Vale. 14 de julio, lunes 14 de julio de 2025. Hoy hemos buscado en el mapa estelar y hemos visto que empieza su fase retrógrada. ¿Qué planeta? Saturno. Saturno. ¿Vale? Pues los que seáis curiosos, si queréis ver ahí cómo va girando, pues hoy Saturno da Yo no una... he visto en mi vida la fase retrógrada de Saturno, pero me parece fascinante. No, sí, en realidad lo hemos buscado para empezar el episodio con esto. Sí, básicamente. Bueno. Básicamente. ¿Pero por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vale, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con la generalización que tienen los modelos a la hora de presentar sus resultados. Lo que han hecho en el estudio de hoy se puede trasladar a los modelos de lenguaje natural, pero va un poco más allá porque no solo afecta a los modelos de lenguaje, sino que afecta un poco a toda la IA, como la tenemos planteada. Ahí te quería ver. Ahí es donde está el tema. Venimos desde hace un montón de capítulos diciendo hablaremos de causalidad, hablaremos de por qué, cuáles son los límites reales de los modelos, por qué estamos tan lejos de la inteligencia artificial general, por qué estamos escuchando cosas cada vez más absurdas, ¿no? Estamos escuchando cosas que no tienen fundamento y sin embargo se están extendiendo como la pólvora. Así que hoy podríamos decir que es nuestro primer episodio hablando oficialmente de IA causal. Hoy hay la rebelión, hoy se plantea la rebelión, hoy nos vamos a rebelar y nos vamos a rebelar de una manera además contundente. Lo vamos a hacer con un estudio que está muy bien planteado y que creo que puede ser interesante para abrir este debate. Sobre todo porque el planteamiento de la hipótesis inicial es una hipótesis que nos ha gustado mucho. Dice lo siguiente: a partir de un entrenamiento con gran cantidad de datos, lo que se pretende es averiguar si el modelo es capaz de encontrar una capacidad de entender el mundo de manera mucho más general subyacente. Es decir, quiere decir que a ver si los modelos, a base de meterles cada vez mayor cantidad de datos, son capaces de hacer algo tan sublime como, por ejemplo, llegar a deducir pues yo qué sé, la ley de la gravedad de Newton, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es algo muy interesante porque además el modelo está por ahí, va por ahí, ¿no? El tema. Sí, precisamente de física va el tema, de astronomía en este caso. El episodio en cuestión se titula What has a foundation model found? Que es ¿qué es lo que ha encontrado un modelo fundacional? Y utilizan aquí el sesgo inductivo para testear estos modelos del mundo que lo llaman. Entonces, vamos a hacer una distinción antes de empezar. No es lo mismo un modelo fundacional que un modelo mundial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es un modelo fundacional? En realidad, un modelo fundacional ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, generalmente no supervisados. Es decir, son modelos que se van entrenando con un gran volumen de datos que tienen en los modelos de lenguaje una muy buena capacidad predictiva, pero, por ejemplo, no están tan afinados para poder seguir instrucciones, ¿no? Para poder seguir instrucciones necesitarías pues hacer un fine-tuning de ese modelo. Un modelo fundacional, por lo tanto, es un modelo muy grande que se ha entrenado con millones de datos, con un coste elevadísimo, que en algunos casos, en aquellos que son de libre uso, los podemos utilizar para después afinarlos a cada uno de las casuísticas que se nos plantean en la empresa o en la vida. Es la primera versión. La primera versión sin especializarlo en nada. Dicho rápido, es así. Nada específico, es más bien general, ¿no? Es la primera versión que yo entreno con datos masivos y luego ya lo voy refinando con esos modelos especializados. Y lo voy ajustando a lo que nos interesa. ¿Y el modelo mundial? Modelo mundial es un tema muy interesante porque es algo que se anhela, es algo que se busca. Es decir, tener un modelo del mundo pues sería bastante más aproximado en una inteligencia artificial a lo que nosotros tenemos como seres humanos. A lo largo de toda nuestra existencia, en todo nuestro proceso de aprendizaje, vamos desarrollando un modelo del mundo. Es decir, vamos entendiendo las relaciones causa-efecto que tienen las cosas que pasan alrededor nuestro. Vamos profundizando en ese conocimiento y lo vamos haciendo a medida que vamos evolucionando en nuestro proceso de aprendizaje.
aprendizaje, que es un proceso continuo, que es un proceso de reentrenamiento permanente, ¿vale? No discreto, como el caso de la inteligencia artificial, que hasta que no se entrenan estos modelos, pues no son capaces de poder establecer correlaciones nuevas, ¿no? Vale, entonces, un modelo mundial, en un ejemplo así general, Matrix. Bueno, no sé si no es Matrix tanto... a la hora de calcular las leyes de la física. Bueno, yo sabes que soy Bueno, claro, es más que Matrix, terrenal en ese aspecto. Matrix no tiene mucho sentido porque es verdad que hacen backflips y cosas así. Ah, Pero, exacto. pero antes de todo esto, cuando Neo está viviendo en este mundo simulado y él no es capaz de distinguir la realidad de la ficción, porque la simulación es perfecta, y cuando suelta el boli se le cae, y cuando pulsa la tecla se hunde, ahí todas las leyes de la física están perfectamente simuladas. Ujú. Un modelo mundial podría simular el mundo Perfectamente. de sí. esta manera, ¿no? Sí, si tuviéramos un modelo, por ejemplo, lo suficientemente perfecto o desarrollado, podríamos llegar a simular perfectamente el mundo. Entonces ahí sí que podríamos estar en discusiones filosóficas, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que se está buscando aquí es si con los modelos LLM tal como los conocemos, se puede inferir pues toda una serie de leyes que puedan subyacer justo detrás de ese gran modelo de cálculo. Es decir, que los modelos puedan llegar a deducir por ellos mismos. De hecho, una parte importante de este estudio es que se crea esa sonda, digamos, de análisis deductivo, ¿no? Capaz de saber si el modelo es capaz de deducir o de generalizar de manera efectiva, ¿no? Vale, entonces aquí hay dos elementos. Para resumir hasta ahora, tenemos lo que serían los modelos fundacionales, aquellos que se entrenan desde cero de forma general, y luego están los modelos mundiales, que son aquellos que realmente pueden simular, no todas, pero sí una parte de nuestra realidad, prácticamente a la perfección. La hipótesis que que el estudio plantea en este caso es que dado una gran cantidad de datos, podemos acercarnos lo suficiente a este modelo mundial hasta que sea indistinguible del que tenemos. Es decir, que podemos llegar a simular una parte de nuestra realidad de forma fiel a como la vivimos. Sí, pero para eso lo que hacen es reducir la complejidad del modelo y entrenan un modelo con algo bastante parecido a lo que sería un pequeño mundo de juguete, ¿no? Sí. Imaginemos, le dan todos los datos de las órbitas planetarias, ¿no? Sí. Entonces, lo que quieren averiguar es si a partir de las órbitas planetarias puede llegar a la conclusión de la ley de la gravedad. Es decir, algo que en realidad pasó digamos de manera muy cercana. Kepler fue capaz de calcular perfectamente las órbitas de los planetas. De hecho, las podía predecir con un nivel de exactitud increíble. El trabajo de Kepler está considerado hoy por hoy la base sobre la cual se sustenta después todo el desarrollo de la física tal cual la conocemos ahora, porque a partir de los estudios de Kepler, Newton fue capaz de desarrollar sus ecuaciones, sobre todo las ecuaciones gravitacionales. Claro, entonces, pero Kepler no llega a estas ecuaciones. no, O sea, Kepler se queda en el modelo, digamos, ajustado a nuestro sistema solar. Vale, entonces Kepler lo que hace es que observa, es capaz de hacer una predicción correcta de dónde se va a mover el cuerpo estelar, Claro. pero no deduce de estas predicciones la fórmula universal. Correcto, porque su modelo matemático es un modelo matemático correlacional. Es decir, Exacto. dado esta circunstancia, pues yo creo esta otra y tal. Es un modelo restringido, es un modelo bastante determinista, porque de hecho, si con los cálculos de Kepler cambiamos el sistema y nos vamos a un sistema en el que la estrella ya no es el Sol y los planetas que la rodean ya no son los planetas de nuestro sistema solar, no es capaz de deducir el movimiento. Sin embargo, Newton sí. Claro, pero porque con Kepler no tenemos la fórmula. Con Kepler, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto acotado a los astros que podemos ver, Correcto. bueno, o que podía ver Kepler en su momento. Correcto. ¿no? Esto mismo es lo que le pasa al modelo que ellos entrenan. Es decir, ellos dicen, hombre, pues tal vez nosotros le podemos dar una barbaridad de datos de cómo se mueven muchos cuerpos celestes y de ahí, en vez de quedarse como se quedó Kepler, tal vez llega a algo parecido a Newton y llega a hacer una fórmula. De hecho, debería. Bueno, a simular una fórmula. De hecho, debería, si ese proceso deductivo fuese correcto. De ahí el hecho de usar esa sonda deductiva, ¿no? Entonces,
Me parece muy interesante el planteamiento, ¿no? Y creo que aquí es donde viene el problema fundamental. Es decir, dije deductivo es inductivo. Me estaba refiriendo a inducción, no a deducción. Es decir, cómo podemos inferir sistemas generales a partir de los datos locales o de los datos que tenemos, que sí. tenemos en la mano, ¿no? Podemos crear esas Sí, leyes sí, sí, generales. Pues ahí es donde está la vuelta. Yo creo que aquí tenemos la clave de todo el problema. Y el problema es, nuestros modelos son modelos absolutamente heurísticos, son modelos de cálculo correlacional. Y aquí viene la gran discusión y el por qué tenemos este freno y no estamos llegando a la inteligencia artificial general. Porque no podemos partir de estos modelos tal cual están estructurados ahora. La matemática que los sustenta es una matemática correlacional. Sin embargo, el pensamiento humano es un pensamiento muchísimo más, digamos, complejo y requiere, entre otras cosas, por ejemplo, procesos de relación causal que no se infieren de forma directa a partir de ese cálculo, aunque sea un cálculo realmente increíblemente potente. Sí, pero ¿no? esto cuando hablamos de las personas, vale, yo lo puedo entender. O sea, yo entiendo, la máquina no entiende, yo soy capaz de establecer relaciones causales, de definir axiomas y ponerlos a prueba con el método científico, a modo de hipótesis, pero ¿por qué la máquina no es capaz de hacer esto? O sea, sí, puedo explicar que tiene un cálculo correlacional, pero lo interesante del estudio es que van más allá. O sea, no solo te están diciendo que no simula la función que debería simular para llegar a esos resultados, sino que además solo hacen falta unos pequeños cambios de dirección para que todo lo que tiene Se caiga abajo. dentro de ese patrón que ha calculado se desmorone. Se desmorone. Y ahí está la clave. Esto es dentro lo que de alguna manera venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos, y es muy importante entender esto, y creo que esto va a ayudar también a entender en qué estado estamos hoy por hoy en la inteligencia artificial. Veamos, nosotros tenemos una gran capacidad de cálculo, una gran capacidad predictiva, y utilizamos sistemas predictivos que son modelos matemáticos ligados a la estadística. ¿De acuerdo? En ningún momento vamos más allá de eso. ¿Por qué no es capaz de crear, por ejemplo, una inferencia causal, una relación causa-efecto entre dos variables, ¿no? Como, por ejemplo, la masa puede afectar en el proceso de atracción de dos planetas, o cómo influencia, por ejemplo, la constante gravitacional, cómo se llega a la constante gravitacional, o qué importancia tiene el cuadrado de la distancia, ¿no? Que lo separa. ¿Cómo se llega a todo ese pensamiento tan elaborado que además permite una generalización y una creación de un modelo matemático casi maravilloso que es capaz de expandirse en todo el universo? ¿Cómo se llega? Evidentemente no se llega a través del cálculo heurístico. No. Entonces ahí tiene que haber un cálculo, un modo de pensamiento que en este momento la máquina no tiene, básicamente porque el único sistema del que se está alimentando es un sistema heurístico, un sistema correlacional, son estadísticas en estado puro. Por ponerlo con un ejemplo un poco más acotado, si nos vamos a la mecánica de cómo funcionan estos modelos, tú necesitas datos de entrenamiento para luego calibrarlos y de ahí crear una red neuronal que tiene un patrón representado en sus pesos con el que te devolverá un resultado. ¿Qué pasa cuando este patrón no se ajusta al escenario en el que tú pones a prueba esta red? Pues que necesitas reentrenarla para que sea capaz de generalizar, es decir, de adaptarse a tu escenario. Tú esto lo puedes hacer cuando tienes más datos. Es decir, en realidad a la red lo que le estás añadiendo es contexto. El problema es que el contexto lo representamos con datos. ¿Qué pasa cuando no sabemos con qué escenarios nos podemos topar y no tenemos esos datos? No podemos entrenar la red para ese escenario. Entonces ahí queda como una especie de laguna de todas las posibilidades que nosotros podemos cubrir. Y esto, a medida que empezamos a pensar en todo lo que puede ocurrir, se vuelve enorme. Así que estamos frente a una situación en la que nunca tendremos suficientes datos para representar todo el contexto que en teoría, porque esto sigue siendo teoría, sería necesario para llegar a esta simulación perfecta. Es el paradigma que tiene la estadística desde la época de Pearson, Galton, Fisher,
todos ellos, de alguna forma, se vieron sometidos a esta misma tortura. Ellos creían que podían inferir del cálculo, de la probabilidad, podían inferir las reglas generales de comportamiento. Cuando en realidad lo que estaba pasando es que lo que hacía era más precisa una predicción contextual. En el momento en que intentabas elevar la capa de abstracción y poder generar un proceso inductivo y generalizar y crear fórmulas, ahí los sistemas entraban en colapso. De hecho, muchos LLMs, cuando nos dicen que alucinan, en realidad lo que están es dando la probabilidad más, digamos, cercana a todo aquello que está calculando. Es decir, no está alucinando, es que directamente lo que está es fallando. Y está fallando porque, en esencia, la heurística tiene esos límites. ¿Cómo superamos a la heurística? ¿Cómo damos ese siguiente paso? Hay que hacer un cambio de diseño. Bueno, ya lo decía Yann LeCun no hace mucho, que los LLMs tienen los días contados cuando la gente empiece a usarlos un poco para todo, porque se dará cuenta de que, esto no funciona tan bien como yo me esperaba. Bueno, hace poco pasó con el modelo de inteligencia artificial, creo que era de... Bueno, el Grok era el de XAI, que le cambias una sola cosa dentro del System Prompt y te dice que es Mecha Hitler, ¿no? Dices, wow, sí, increíble. Bueno, no solamente eso, me parece también yo creo que en la agencia de farmacología o en alguna tal, estuvieron testando un chatbot que fallaba como una escopeta de feria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en farma, en ciencia, hay modelos que son muy deterministas, no se pueden basar en una probabilidad, tienen que ser cosas muy claras y muy bien definidas. Exactamente lo mismo en la física, exactamente lo mismo en muchas disciplinas de la ciencia, ¿no? A ver, este estudio es interesante porque pone delante nuestro algo que es bastante molesto de ver, sobre todo si te gusta mucho cómo está hecha la IA a día de hoy, que es normal porque es una pasada, o sea, puedes hacer casi de todo. Si te organizas bien, puedes hacer casi de todo. Pero hay que entender cuáles son sus limitaciones. Ese estudio te está diciendo, mira, hemos buscado hacer algo muy sencillo, que es hacer una predicción de para dónde va a ir el planeta, ¿no? De cuál es su órbita. Y para que no nos digáis que falta entrenamiento, hemos entrenado un modelo fundacional, es decir, sin ningún sesgo de base, porque solo se ha entrenado con estos datos, con cientos de miles de datos de la trayectoria de los planetas, cada uno con su órbita. Incluso habiendo hecho esto, aunque es capaz de predecir la órbita del planeta correctamente, cuando le consultamos para que haga una predicción sobre algo como la fuerza de la gravedad o el cálculo de la masa del cuerpo estelar, esto que está dentro de la propia fórmula de la órbita no es capaz de dárnoslo. Eso quiere decir que si no me puede hablar de la constante gravitacional, en realidad, o no me puede dar algo equivalente a la constante gravitacional, en realidad nunca ha llegado a simularla como tal. Nunca ha llegado a esta función de órbita que se utiliza para calcular los resultados. Entonces, ¿qué está simulando? Está simulando otra cosa. Y está simulando algo que está muy especializado a este contexto. Claro, pero esto es tan interesante, y para romper un poco una lanza y no hablar siempre de que la inteligencia artificial está demasiado atrasada, ¿no? Esto es revolucionario en sí mismo. Es decir, que podemos trabajar con diferentes modelos que nos permiten en un momento determinado, a partir de ahí, que nosotros infiramos, tengamos capacidad de hacer una inducción y generalizar y descubrir leyes nuevas. Es decir, la IA puede ser útil precisamente por su gran capacidad de análisis multivariable y por su gran capacidad de cálculo correlacional, multidimensional. Eso sí es útil, pero lo que evidentemente nos está confirmando este estudio es que estamos muy alejados de ese paradigma que es el paradigma de la inteligencia artificial general, ¿no? Bueno, todavía tenemos que pensar que es una herramienta con la que vamos a trabajar y será la relación que establezcamos con esa herramienta donde vamos a obtener la productividad real de la inteligencia artificial. Nosotros, como inteligencia humana, apoyados por esa gran capacidad de cálculo correlacional que nos están dando, entre otros, los LLMs, ¿no? Yo creo que
dicho de otra manera, no utilices la llave inglesa para clavar un clavo. Si la IA se ha diseñado para hacer esto, no busques hacer otras cosas porque si te da el resultado correcto será básicamente por suerte. O sea, no está hecha para hacer esto. Funciona para lo que está hecha. Claro que sí. Cálculos estadísticos hace muchísimos y muy bien. Y simulaciones en contextos acotados también. O sea, en el caso de este estudio, la órbita del planeta la predecía bien. El problema está en que no entiende lo que hace. Y si tú le pides una tarea que requiera entendimiento, la estás usando mal y no te va a funcionar. Y esto no sería un problema, ni siquiera sería un debate, si la implementación de la inteligencia artificial fuese responsable. Pero a día de hoy nos estamos dejando llevar un poco por las prisas, ¿no? Y, ostras, ahora quiero agentes de IA para automatizarlo todo. No me preocupo de cuál es el nivel de autonomía del sistema. En el mejor de los casos, si eso, me leo cuál es el marco regulatorio bajo el que tengo que trabajar. Pero aquí hay un debate ético detrás que se tiene que tener. Por supuesto, y más aún cuando están saliendo herramientas que yo estoy realmente perplejo, ¿no? Y me quedo muy preocupado, ¿no? Herramientas que pretenden sustituir a psicólogos, ¿no? Por ejemplo. Una cosa absolutamente absurda, desde el punto de vista nuestro, que como ingenieros estamos diciendo, no, cuidado, esta herramienta en absoluto está ni diseñada ni preparada para ese nivel de abstracción, y más con una complejidad tan tremenda como es el propio comportamiento humano, ¿no? Y con las consecuencias que el uso de una herramienta de ese estilo puede conllevar, sobre todo, ya no digamos en gente adulta, sino en niños, adolescentes. Bueno, en fin, no quiero ni entrar en el detalle. Este estudio es un estudio realmente interesante. Sí, es un estudio que requiere lectura. Yo sé que muchas cosas de las que estamos diciendo van a levantar polémica, ojalá la levanten, ojalá se nos discuta y se nos rebata los argumentos. Ojalá pudiéramos estar confundidos en algunas cosas que la ingeniería en este momento pues no da para más. Pero muy probablemente de aquí a un futuro, probablemente unas horas, semanas, años, ya veremos. Nos encontraremos con una IA que realmente haya superado esta limitación. Ese estudio lo demuestra muy bien. Sí, yo sé que la gente busca mucho caso práctico en todo esto y uno ve el episodio y piensa, vale, entonces el modelo es capaz de decirme la trayectoria del planeta, pero no me puede decir cuál es la fuerza de la gravedad o cuál es la función para esta ley o esta otra. ¿A mí qué? Si quiero hacer la predicción de la trayectoria del planeta. Si solo quieres hacer eso, pues ya está, perfecto. El problema es, insistimos, cuando quieres hacer otras cosas. Es que yo quiero que ChatGPT me sirva de psicólogo, de médico, de amigo, de programador, de gestor de proyectos. Vamos a ver, ¿para qué se ha entrenado? ¿Qué está simulando esta herramienta? ¿Qué está simulando? Ni siquiera tenéis acceso a los datos de entrenamiento, por el amor de Dios. Es que ni siquiera podéis hacer una auditoría de los sesgos potenciales que puede tener. Y ya lo estáis queriendo implementar en cualquier área del trabajo. Ya no es ni siquiera una cuestión legal, es una cuestión ética. Realmente estamos siendo responsables cuando decimos, no, yo le pongo aquí 2 instrucciones que dicen no insultes y no hagas esto otro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahí volvemos otra vez a cuestiones de transparencia, de trazabilidad, etcétera, etcétera. Bien, bueno, aquí dejamos el estudio. Yo creo que está bien por hoy. Ya hemos abierto muchos melones y... A ver, es el principio de nuestras charlas de causalidad. Volveremos a tocar el tema, o sea, volveremos a meternos aquí y insistimos, a día de hoy, la mayor parte de soluciones de IA no son causales, ¿vale? Son correlacionales, están acotadas a los datos con los que se han entrenado y si generalizan y lo hacen bien es por suerte, porque no sabemos qué es lo que simulan, porque no tenemos acceso a los datos de entrenamiento. Bien, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, la máxima. Esperamos vuestras opiniones, vuestras críticas, todo con mucho gusto y con muchas ganas de ir avanzando en la dialéctica y de ir de alguna forma buscándole también a la inteligencia artificial un paso más que estamos muy ilusionados y seguimos trabajando en ello y esperamos con mucha ilusión que ese paso venga dentro de poco.
Así que nada, un placer como siempre. Os dejamos el estudio y cualquier duda, cualquier pregunta, el apartado de comentarios está siempre abierto. Ahora, mira Saturno. Hasta luego. Era Saturno, ¿no? Saturno, correcto. Saturno. Venga. Sí, la parte de regresión, no sé. Eso. No, ya para atrás.